Así es la vida en Suecia, donde solo hay rubias sin ropa. ¿Qué pasaría si te dijera que el país que el mundo entero imagina como un paraíso de perfección estética y libertad sexuales, en realidad, una de las naciones más solitarias y socialmente rígidas del planeta? Existe un mito persistente sobre Suecia, un lugar donde solo hay rubias sin ropa, una utopía de liberación donde pudor no existe. Pero, ¿qué hay de cierto tras esa cortina de cristal y diseño minimalista? Hoy vamos a desentrañar la verdad sobre una sociedad que ha llevado la independencia personal al extremo, rompiendo los esquemas de la familia tradicional para crear un experimento humano sin precedentes. Imagina un lugar donde el Estado cuida de ti desde que naces hasta que mueres, permitiéndote no depender de nadie, ni siquiera de tu pareja o tus padres. Aquí, la famosa libertad sueca tiene un costo invisible: el silencio. En las calles de Estocolmo o Gotemburgo verás una belleza de catálogo, pero también una distancia gélida. Porque en el país de la transparencia absoluta es casi un pecado hablar con un extraño en la parada del autobús. Vamos a explorar cómo este refugio de bienestar se ha convertido en el epicentro de una nueva forma de aislamiento social que desafía nuestra comprensión de la felicidad. Hoy no vamos a quedarnos en la superficie de los muebles de madera clara y los coches seguros. Vamos a entrar en los apartamentos de una sola persona que domina en el paisaje urbano y en las saunas donde la desnudez es obligatoria pero el contacto visual es opcional. ¿Es Suecia realmente el Edén de la liberación que nos vendieron en los años 70, o es una sociedad atrapada en su propio perfeccionismo? Prepárate, porque vamos a analizar por qué este país, famoso por su apertura, es en realidad uno de los más difíciles de descifrar para cualquier extranjero. En este viaje de minutos, descubriremos la extraña psicología del lagom, la medida justa, y cómo esta filosofía regula desde lo que visten hasta lo que sienten. Veremos por qué el mito de las rubias sin ropa tiene una raíz histórica profunda ligada a la salud y no al deseo, y cómo la naturaleza salvaje de Escandinavia moldea el alma de un pueblo que prefiere la compañía de los árboles a la de los humanos. Bienvenidos a la verdadera Suecia, un lugar de luz infinita en verano y oscuridad total en invierno, donde nada es lo que parece. En los próximos minutos, desglosaremos el fenómeno del amor sueco, un sistema donde la independencia financiera es tan absoluta que las relaciones se mantienen solo por voluntad, nunca por necesidad. Veremos cómo esto ha generado que más del 50% de los hogares sean unipersonales, una cifra récord que está cambiando la evolución de la especie humana. Analizaremos la infraestructura de los clubes de invierno y las tradiciones naturistas que, lejos de ser eróticas, son rituales de purificación en un clima que no perdona a los débiles. Te mostraré la cara oculta de la prosperidad. El sistema de citas sueco, donde el protocolo es tan estricto que puede pasar meses antes de que alguien se atreva a dar el primer paso. Exploraremos cómo la cultura del fika, la pausa para el café, es el único momento donde las grietas de la armadura social permiten una conexión real. Es un vistazo a una nación de ingenieros y poetas que han diseñado una sociedad donde el conflicto se evita a toda costa, creando una paz que a veces se siente como un vacío absoluto. También exploraremos la increíble relación de los suecos con sus cuerpos. Verás por qué la desnudez en las saunas y playas no es un acto de rebeldía, sino una herencia de los tiempos en que la luz solar era el único remedio contra la depresión y las enfermedades. Entraremos en las casas suecas, donde no se usan cortinas porque no hay nada que ocultar. Un concepto de transparencia radical que choca con su extrema timidez personal. Es el contraste definitivo entre lo público y lo privado en el país más democrático del mundo. Finalmente, desvelaremos la verdad sobre el invierno nórdico y cómo 6 meses de oscuridad transforman a la población en seres casi introspectivos que viven para el interiorismo y la luz de las velas. Quédate hasta el final, porque la conclusión sobre el éxito sueco te hará cuestionar si el bienestar material es suficiente para llenar el alma humana. Este no es solo un video sobre un país hermoso.
Es un estudio sobre qué sucede cuando el ser humano finalmente consigue todo lo que siempre pidió y descubre que el pecado más grande es la soledad. Suecia es el tercer país más grande de la Unión Europea por superficie, pero es un desierto verde y azul habitado por apenas 10 millones de personas. Su geografía es una extensión masiva de bosques de coníferas, más de 100.000 lagos y un archipiélago que parece un rompecabezas de rocas y agua. Esta inmensidad ha forjado una nación de exploradores silenciosos. Mientras el sur es fértil y moderno, el norte, dentro del círculo polar ártico, es una tierra de sol de medianoche y noches que duran meses, donde la supervivencia depende de la tecnología y la previsión. Demográficamente, Suecia es hoy un laboratorio de diversidad que choca con el estereotipo de la rubia perfecta. Aunque la base genética nórdica sigue presente, las ciudades suecas son ahora un crisol de culturas debido a décadas de políticas de asilo abiertas. Sin embargo, la integración es el gran desafío. Existe una Suecia de cristal, rubia y secular, que convive pared con barrios de inmigrantes donde las tradiciones son radicalmente distintas. Esta fragmentación demográfica está creando una tensión silenciosa en un país que odia la confrontación por encima de todas las cosas. La distribución de la población es extremadamente desigual. Casi todo el mundo vive en el tercio sur, cerca de la costa, huyendo de la dureza del norte. Esto ha creado ciudades hipereficientes como Estocolmo, construidas sobre 14 islas, donde el diseño urbano busca integrar el agua y la vegetación en cada bloque de apartamentos. Pero esta eficiencia tiene un reverso. El costo de vida es astronómico, lo que empuja a los jóvenes a una independencia temprana pero solitaria. En Suecia, es normal que un joven de 18 años se mude solo, rompiendo el núcleo familiar mucho antes que en el resto de Europa. Pero lo más impactante de su demografía es el concepto de Estado protector. Los suecos confían en su gobierno más que cualquier otro pueblo, pagando impuestos que superan el 50% a cambio de una red de seguridad total. Esto ha eliminado la necesidad de redes familiares de apoyo. No necesitas a tus hijos para que te cuiden de viejo, ni a tu pareja para pagar la hipoteca. El resultado es una sociedad de individuos libres, pero cuya conexión con los demás es puramente opcional. Es el país con más personas muriendo solas en sus casas, un dato que contrasta brutalmente con la imagen de perfección y belleza que proyectan al exterior. Aquí es donde el mito y la realidad se cruzan. El exotismo de la desnudez sueca. Para un sueco, la ropa es una protección funcional contra el clima, no una herramienta de moralidad. En el sistema educativo y en la vida familiar, el cuerpo humano se trata con un naturalismo que escandalizaría a muchas culturas. La desnudez en saunas, gimnasios y piscinas públicas es la norma, no la excepción. Pero ojo, este exotismo sin ropa no tiene nada de sexual. Es una cuestión de higiene y salud pública profundamente arraigada en el socialismo nórdico. Ante la naturaleza y el calor de la sauna, todos somos iguales, sin importar el rango o la cuenta bancaria. Antropológicamente, los suecos se rigen por la ley de Jantelagen, una norma no escrita que dicta que nadie es mejor que nadie. Esta ley reprime cualquier exhibición de riqueza, talento o belleza excesiva. Es por eso que, aunque Suecia es la cuna de marcas de lujo y supermodelos, la gente viste de forma extremadamente sobria y funcional. El pecado en Suecia no es el sexo o la desnudez, sino destacar demasiado o hablar en voz alta. Es una sociedad que valora la humildad colectiva por encima del éxito individual, creando un ambiente de calma aparente que a veces puede resultar asfixiante para el espíritu creativo. Otro aspecto exótico es el ritual del Midsommar. En el solsticio de verano, los suecos abandonan las ciudades para ir a sus casas de campo. Se ponen coronas de flores y bailan alrededor de un tronco fálico imitando ranas.
Es el único momento del año donde la rigidez social se rompe y el alcohol fluye sin control. Verás a la Suecia más salvaje, gente rubia, descalza y liberada, celebrando la fertilidad de la tierra en un trance que parece sacado de una película de terror folk. Es el contraste necesario para sobrevivir a los meses de represión emocional y oscuridad que están por venir. Finalmente, hablemos del exotismo de la cita sueca. En lugar de las cenas románticas tradicionales, los suecos practican el fika, una pausa para el café que sirve como filtro social. Si alguien te invita a un fika, es una señal de interés, pero con una distancia de seguridad. La cultura del consentimiento es tan extrema que existe una aplicación para dar permiso formal antes de tener relaciones. Suecia ha convertido la libertad sexual en una serie de protocolos técnicos y legales, eliminando el misterio pero garantizando una seguridad que ellos consideran el pináculo de la civilización. Es el exotismo de una sociedad que ha intentado eliminar el riesgo del corazón humano. La historia de Suecia es la de una transformación milagrosa. Hace apenas 150 años, era uno de los países más pobres y hambrientos de Europa, lo que provocó que casi un tercio de su población emigrara a Estados Unidos para no morir de inanición. Esta tragedia nacional es la que explica su obsesión actual con la seguridad y el ahorro. Los suecos pasaron de ser guerreros vikingos temidos en todo el continente a campesinos miserables, y finalmente a los ingenieros del bienestar que conocemos hoy. Esa memoria del hambre sigue viva en su cultura del no desperdicio y su respeto casi sagrado por la comida. Pero la tragedia también tiene tintes oscuros y modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia mantuvo una neutralidad muy cuestionada, permitiendo el paso de tropas nazis mientras exportaba hierro para la maquinaria de guerra de Hitler. Este es el gran pecado histórico sueco, una pragmática frialdad que les permitió salir de la guerra como la nación más rica de Europa mientras sus vecinos eran destruidos. Esa riqueza, construida sobre el compromiso moral, fue la base del actual sistema de bienestar. Es una sombra que todavía persigue su política exterior y su deseo constante de ser vistos como la conciencia moral del mundo. Hablemos de la tragedia del buque Vasa, el Titanic sueco del siglo XVII. Fue el barco más lujoso y armado de su época, una maravilla de la ingeniería que se hundió apenas 20 minutos después de zarpar porque era demasiado alto y estrecho. Para los historiadores, el Vasa es la metáfora perfecta de Suecia, una ambición de perfección tan rígida que olvida las leyes básicas de la estabilidad. A veces, la sociedad sueca se siente como el Vasa, un sistema perfecto en el papel, pero tan cargado de reglas y expectativas que corre el riesgo de volcar ante cualquier crisis humana imprevista. Incluso en el paraíso hay crímenes que rompen el alma nacional. El asesinato del primer ministro Olof Palme en 1986, en pleno centro de Estocolmo, fue el momento en que Suecia perdió la inocencia. Hasta entonces, los políticos caminaban sin guardaespaldas. Ese evento reveló que bajo la superficie de la rubia perfección existían extremismos y odios que la sociedad había intentado ignorar. Hoy, el aumento de la violencia de bandas en las periferias de las grandes ciudades es la nueva tragedia sueca, un recordatorio constante de que ni siquiera el país más rico puede diseñar una utopía libre de la naturaleza conflictiva del hombre. La verdadera espiritualidad sueca no está en las iglesias, que suelen estar vacías, sino en el concepto de la o el derecho de acceso público. Es una ley mística que permite a cualquier persona caminar, acampar y recoger frutos en cualquier terreno, aunque sea privado. Para un sueco, la naturaleza es Dios. Existe una conexión casi pagana con el bosque. Pasar un fin de semana en una cabaña sin electricidad ni agua corriente no es una carencia, es el lujo supremo.
Es en el silencio de los pinos donde el sueco realmente se desnuda, no solo de ropa, sino de sus barreras sociales. El invierno místico transforma el país. En el norte, las auroras boreales, las luces del norte, son vistas como las almas de los ancestros o puentes hacia otros mundos. Los suecos han aprendido a amar la oscuridad. La tradición de Santa Lucía, donde niñas con coronas de velas iluminan la noche más larga de diciembre, es un ritual de resistencia contra el frío. Es la mística de la luz. Cuando el sol desaparece, los suecos llenan sus ventanas de lámparas y velas, creando una calidez interior llamada Ige. Aunque el término es danés, los suecos lo viven con igual intensidad. Es el pecado de la melancolía convertido en arte. La naturaleza sueca también alberga maravillas como el archipiélago de las 30.000 islas, un laberinto de granito donde el tiempo se detiene. Aquí, el misticismo se mezcla con la supervivencia. Navegar estas aguas requiere un respeto total por el mar Báltico, un mar joven, poco salino y traicionero. Los suecos creen en los trolls y espíritus del bosque no como cuentos de hadas, sino como una forma de respetar los peligros del entorno salvaje. Si te pierdes en un bosque sueco, no es la falta de comida lo que te mata, sino la inmensidad del silencio que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Finalmente, el sol de medianoche en verano es la experiencia mística definitiva. Cuando el sol nunca se pone, la noción del tiempo desaparece y la gente se vuelve eufórica, casi maníaca. Es la compensación de la naturaleza por el duro invierno. Suecia es, en última instancia, un país de ciclos extremos que obligan a sus habitantes a ser pacientes, resistentes y profundamente introspectivos. El mito de las rubias sin ropa es solo el disfraz de una nación que, en realidad, está buscando desesperadamente una conexión humana real en un paisaje de una belleza tan perfecta que a veces resulta dolorosa. Suecia es el país que lo tiene todo, pero donde muchos sienten que les falta lo esencial. Un lugar donde la desnudez es natural, pero la intimidad es un desafío. ¿Es Suecia el futuro de la humanidad o un aviso de lo que sucede cuando eliminamos todos los problemas materiales? ¿Te gustaría que hiciéramos un video analizando cómo sobreviven realmente los latinos en el frío extremo de Suecia? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para no perderte la próxima radiografía social y recuerda, la verdadera belleza no está en lo que ves, sino en lo que te atreves a sentir. Nos vemos en el próximo video.